a comenzar nuestra reunión. Hoy tenemos nuestra última reunión de este módulo de interpretación bíblica. Entonces, vamos a dividir la clase hoy. Vamos a ver la última clase, que es sobre la aplicación, y luego vamos a tomar un tiempo para poder ver algunos recursos que ahí les voy a proporcionar, que les pueden servir para cuando hagan sus pues estudios, ¿verdad? Sus estudios ahí para poder hacer su hermenéutica. Entonces, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta reunión y vamos a ir a la clase. Oh, Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu compasión para nuestras vidas. Queremos pedirte por esta clase que tú nos puedas ayudar, que tú nos puedas cuidar y que tú puedas estar con nosotros, Señor, darnos entendimiento, sabiduría, Dios, y que podamos seguir creciendo para poder aplicar de una buena manera tu palabra. Gracias te damos porque nos tienes con bien, con salud hasta este momento, y todo lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a hablar sobre el día de hoy, la última clase, sobre una parte muy importante que es la aplicación, ¿verdad? Es la aplicación. Hay un libro que se llama La aplicación de la Biblia, de un escritor que se llama Jack Kuhaktek, y él cuenta una historia, un relato de un hombre que se sabía la Biblia o el Antiguo Testamento en hebreo, y que un maestro bíblico escuchó de él y lo quiso contactar. Cuando fue con la persona, le dijo, me dijeron que usted sabe todo el Antiguo Testamento en hebreo, y la verdad que no le creo. Y él le dijo, pues venga a la casa y yo lo voy a mostrar. Entonces llegó este maestro, ¿verdad?, a la casa de esta persona, y él empezó, y el maestro llevaba su texto en hebreo. Entonces esta persona empezó a relatarle todo o partes del Antiguo Testamento, y él revisaba, ¿verdad? El maestro revisaba su texto en hebreo y se daba cuenta de que sí era cierto. Luego saltaban a otro texto y él igual lo relataba de memoria. Y la sorpresa al final del ejercicio es que esta persona que se sabía la Biblia en hebreo de memoria era ateo, ¿verdad? No creía en Dios. Entonces, creo que esa es la diferencia de lo que hoy vamos a hablar, y donde de verdad muchas personas podemos quedar mal o han quedado mal, ¿verdad? Creo que podemos sentirnos bien de saber, bien de conocer, nos podemos sentir bien de tener ese entendimiento, esa sabiduría, ese conocimiento, pero al final, si no hay aplicación, pues no sirve de nada. No sirve de nada todo lo que nos sepamos, todo lo que conozcamos, no sirve de nada. Podemos interpretar de la mejor manera, podemos ser los mejores intérpretes bíblicos, pero si no hay aplicación, pues al final no sirve de nada. Captar realmente la palabra de Dios significa que no solo entendemos su significado, sino que damos también el paso final y lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces es muy importante esta parte de la aplicación. Juan 14:21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Es muy clara la escritura, y yo creo que toda la Biblia lo expresa de una manera muy, muy clara. El verdadero cristianismo está en obedecer los mandamientos, no solamente en saberlos, no solamente en conocerlos, sino también en poder ponerlos en práctica, que es lo más importante. ¿Cómo podemos mostrar que de verdad amamos a Dios? No es por el conocimiento, sino porque los hacemos nuestros, sus mandamientos, su enseñanza, pero los obedecemos. Son dos polos ahí importantes. El hacer nuestros los mandamientos de Dios, entenderlos, comprenderlos, pero también aplicarlos y obedecerlos.
Mira esta frase. No podemos aplicar los textos de la Biblia sin saber lo que significa. ¿Ok? Esta primera parte de esta frase nos expresa de que no puede haber una buena aplicación si no hay una buena interpretación, ¿verdad? Por eso nos esforzamos por interpretar correctamente para así poder aplicarlo. Entonces, el significado del texto es la base para la aplicación. Sin embargo, sí podemos conocer su sentido sin aplicarlo, ¿verdad? Aquí es donde puede haber el problema. Podemos conocer el sentido, podemos saber el significado, podemos entender los términos, las palabras, lenguaje figurado, todo lo podemos comprender y no aplicarlo, ¿verdad? Y no aplicarlo. Entonces, un estudio bíblico, ser una persona que le gusta estudiar la Biblia, en lugar de beneficiarnos, pues termina siendo algo que nos destruye, nos afecta y nos condena, ¿verdad? Y nos condena. Por eso dice la Biblia que no muchos deben de ser maestros, porque serán juzgados más severamente. Entre más sabemos, más es lo que se nos demandará. Por eso la aplicación de los términos bíblicos y de lo que nosotros estamos interpretando es vital e importante. Así que hay dos aristas necesarias: el significado y la aplicación. Lo que significa el texto y cómo debemos de aplicarlo. Vamos a ver algunos pasos para la correcta aplicación del texto, ¿sí? Y vamos a ver estos pasos. El paso número 1 es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿verdad? Es entender el texto en su contexto, ¿verdad? ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ese es el primer paso y es, digámoslo así, el trabajo de estudio, el trabajo de exégesis, de interpretación, de observación, ¿verdad? Y ese es el primer paso, pero ya lo voy a explicar más tranquilo después. El segundo paso es, ya sabiendo y entendiendo, medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Hay que medir esa distancia entre ellos y nosotros. Paso número 3, cruzar el puente de los principios. Después de medir el río, debemos de cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es o cuáles son? ¿Cuáles son esos principios teológicos? ¿O cuál es el principio teológico que encontramos en el texto? ¿Verdad? Ver cuáles son esos principios teológicos, ¿ok? Y número 4, entender el texto en nuestro contexto, ¿sí? ¿Cómo deberían los cristianos de hoy aplicar el principio teológico o principios teológicos a sus vidas? ¿Qué esos son los 4 pasos para una aplicación del texto? El primer paso es entender el texto en su contexto, resumiendo la situación original, el contexto histórico, el contexto cultural, el significado de las palabras, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los receptores bíblicos, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Todo lo que hemos estado haciendo durante estas 6 semanas. Cómo poder entender el texto como ellos. Tengo un ejemplo que vamos a estar viendo esta noche. Esta escritura que es una muy famosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ok? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta escritura es muy conocida, ¿verdad? Es muy famosa, es una escritura muy, muy famosa para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y cuando hacemos el estudio hermenéutico, el estudio de interpretación bíblica de Filipenses 4:13, encontramos algunos hallazgos, ¿verdad? El caso de Filipenses 4:13, observamos que Pablo escribe la carta durante una estancia en la cárcel, ¿sí? Él esperaba su juicio. Eso lo podemos ver en el capítulo 1:7, 13:14, versículo 13:14 y versículo 17, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto, Pablo está preso. Está también sufriendo situaciones económicas y carencias económicas.
Su fidelidad a Cristo en el ministerio del Evangelio le ha llevado a la cárcel, al sufrimiento. En esta carta el tono de Pablo es tierno, el tono de Pablo es amistoso, no es como algunas de las otras cartas, porque aprovecha la carta para exhortar a los filipenses para que sigan firmes ante la oposición externa, advierte acerca de sus luchas, les informa de su situación y les da gracias por el ministerio económico para con él. En Filipenses 4 del 10 al 13, Pablo reconoce que él recibió una ayuda económica de los filipenses. Esa ayuda económica que le han hecho llegar por medio de Epafrodito, que es un amigo que tienen en común. También aprovecha entonces, la carta tiene como el propósito principal agradecer porque se han preocupado por su situación de cárcel, pero por su situación económica, por cómo él está financieramente, ¿verdad? Entonces, como parte de este paso, podemos redactar ahora una exposición de lo que el texto significa o de lo que el texto significó para los receptores bíblicos. ¿Qué significó, Filipenses 4:13 para quienes lo escucharon por primera vez? En este pasaje en concreto, Pablo, aquí yo hago una síntesis, ¿verdad?, de lo que significa el pasaje. En este pasaje en concreto, Pablo le dice a los filipenses que había aprendido a contentarse en una serie de difíciles circunstancias económicas y de sufrimiento por medio de Cristo que le fortalece. Entonces, el contexto de Pablo, ¿cuál es? El contexto de Pablo es una persona que está sufriendo, que está en la cárcel, una persona que tiene carencias económicas, que tiene situaciones económicas difíciles, que recibe una ayuda económica y que expresa una carta de agradecimiento, pero también expresa cuál es su fe, su fortaleza y su convicción. Entonces, después de esto, ¿verdad?, podemos entender mejor Filipenses 4:13. Les voy a dar un ejemplo de una mala aplicación del texto. No sé si alguien reconoce este zapato. Este zapato tiene la escritura, parte de la escritura en inglés, ¿verdad? Y es de un basquetbolista que se llama Stephen Curry, ¿verdad? ¿Será que Stephen Curry está en la cárcel o está pasando dificultades económicas? ¿Será que está el pobre que no tiene para su sustento diario, ¿verdad? Y no tiene que comer? Seguramente no. Seguramente la idea de este basquetbolista es que la aplicación que él da a la escritura es que yo puedo ganar todos los partidos gracias a Cristo que me fortalece. Podemos enfrentar al mejor de los equipos y podemos ganarle porque Cristo nos fortalece. Yo puedo ir abajo en el marcador y lo puedo superar porque Cristo me fortalece. Yo puedo ganar el campeonato porque Cristo me fortalece. Definitivamente es una pésima y mala aplicación del texto, porque no está hablando en su contexto, no está entendiendo para quién aplica esa situación. Entonces, entender el contexto original, entender la situación que está pasando y todo el trabajo de hermenéutica, de exégesis, me ayuda para poder interpretar correctamente. Entonces, hoy yo puedo ver esto, está totalmente fuera de interpretación bíblica, ¿verdad? Podría usar otro pasaje, pero este no, porque no es la situación que está viviendo Stephen Curry con la que estaba viviendo Pablo, y el principio lo vamos a ver más adelante. Entonces, el entender ya lo hemos visto, ¿no? Ya sabemos mucho de eso. Ahora el paso 2, después de entender el contexto, de poder redactar o poder explicar qué es lo que está sucediendo, poder explicar qué es lo que está pasando, vamos al paso 2. Y medimos la anchura del río que hay que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre la situación bíblica y la nuestra? ¿Ok? Entonces, medimos ese río y pensamos, ¿cuáles son las diferencias? ¿Ese versículo aplica a nuestra vida? En este caso, sí. El caso de Filipenses 4:13 sí aplica a nuestra vida. ¿Ok? Pero
podríamos ver otros pasajes y pensar, ¿será que este aplica a mi vida? Un ejemplo, 1 Corintios 8, que habla sobre la carne ofrecida a los ídolos, ¿verdad? ¿Será que esa escritura aplica a nosotros? ¿Podemos, nuestro contexto puede ser igual al de ellos o puede por lo menos tener puntos de contacto? Tal vez en algunos pueblos sí, pero tal vez en mi situación o en lo que vivimos en la ciudad de Guatemala no, ¿verdad? Entonces tenemos que medir la anchura. A través de una correcta interpretación tenemos que medir la anchura y debemos de entender esto. No todos los textos bíblicos tienen una aplicación para nosotros. Hay personas que a todo texto bíblico le quieren sacar una aplicación para nosotros, pero hay textos que no tienen una aplicación para nosotros, que no son contextos y situaciones totalmente diferentes como esta que te digo de la carne ofrecida en sacrificio a los ídolos. Es un contexto que no estamos viviendo, ¿verdad? En nuestras ciudades no hay templos idólatras, no hay templos para ídolos, ¿verdad? Como te digo, puede ser que en otros contextos, en la India, en Asia, puede ser que sí, pero de pronto en nuestro contexto latinoamericano no, por darte un ejemplo. Entonces tenemos que medir la anchura, si realmente podemos cruzar el río o no. Es una decisión de interpretación y de aplicación que debemos de tomar. ¿Esto aplica a nuestra vida o esto para nada aplica a nuestra vida porque no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Con lo que hoy vivimos y con lo que hoy tenemos. Entonces, este punto es muy importante. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ok. Entonces pasamos al paso número 3. Después de que medimos la anchura y decidimos, ok, este principio sí puedo cruzarlo, esta escritura, después de interpretarla correctamente, entiendo hoy que sí tiene aplicaciones. Entonces cruzamos el puente de los principios. ¿Y cómo lo hacemos? Hagamos una lista de los principios teológicos que transmite el pasaje, ya sea principios o principio, ¿verdad? Porque puede ser un solo principio o pueden ser varios principios que podemos sacar de la escritura. Esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo voy a cruzar el puente cuando ya lo entiendo? Es haciendo una lista de principios que puedo llevar a mi vida. Ejemplo de Filipenses 4:13. El discípulo debe aprender, este es mi listado, ¿verdad? Tengo dos acá. El discípulo puede aprender a estar contento en una serie de circunstancias difíciles por medio de Cristo que les fortalece. ¿Qué ese es un principio? El segundo principio es, es el mismo principio pero expresado de esta manera. Cristo dará poder a los creyentes para que estén contentos en una serie de circunstancias difíciles como consecuencia de seguirle fielmente. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Y aquí yo veo el principio. El principio es el principio del contentamiento. El principio de yo puedo ser feliz, yo puedo estar contento en cualquier tipo de circunstancia difícil que pueda estar enfrentando en mi vida y que yo pueda tener en mi vida. Entonces, debo de revisar la escritura y pensar cuál es el contexto, ¿verdad? Ya lo definí, veo la anchura y digo, no, esta escritura sí puedo cruzarla, sí puedo hacer un puente entre el año 40, el año 50 y el año 2021. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un principio. Ese va a ser mi puente, el principio. ¿Ok? Entonces, evaluar el principio. Ese es el paso número 3, redactar el principio. Y vamos al paso número 4, que es el que ya nosotros vamos a aplicarlo. Entendamos el texto en nuestro contexto. ¿Cómo deberíamos hoy aplicar los principios teológicos a nuestras vidas o a las vidas de los hermanos? Y ese paso consta de varios subpasos, ¿ok? Entonces, hoy ya vimos el principio, ese principio teológico del contentamiento, cómo nosotros podemos aplicarlo a nosotros o a nuestros hermanos o a la gente que le vamos a compartir el mensaje, cómo podemos nosotros
llevarlo a nuestra vida y explicar o entender el texto en nuestro contexto. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, observemos el modo en que los principios del texto se dirige a la situación de los receptores. ¿Qué significa esto? Hemos analizado cuidadosamente el modo en el que el principio bíblico se dirige a la situación histórica y cultural. Lo que vemos en esta parte del texto y cómo esa situación en el corazón y en el alma de los hermanos en ese tiempo se aplicó y identificar el principio en ellos o en la persona, que en este caso es Pablo. En esta como intersección entre el texto y la situación, hay elementos claves que van a ser importantes durante el resto del proceso de la aplicación. Cuando el principio que se expresa en Filipenses 4:13 converge con la situación histórica, cultural, surgen varios elementos claves que podemos ver y podemos entender, ¿verdad? Un elemento, un ejemplo, ¿se trata de un cristiano del que está hablando? Eso es un elemento que podemos ver acá con Pablo. Sí, es Pablo, es un cristiano. Otro elemento, es un cristiano que está experimentando una serie de circunstancias como consecuencia de ser fiel a Cristo. Sí. Entonces, vamos a encontrar todo eso en Pablo y poder entender y observar, en el caso de este texto, ¿verdad?, cómo esos principios se dirigen a la situación de los receptores. Ahora, ya que lo vimos, ¿verdad? Que es la misma parte que hemos estado hablando de entender el pasaje, ahora busquemos una situación paralela en un contexto contemporáneo, ¿sí? Vamos a poner 3 ejemplos acá. Un jugador, ya lo vimos. ¿Será que esta escritura aplica a un jugador? También hay un boxeador que usaba esa escritura en su cinturón, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que cuando ahí en el round 8 le estaban pegando bien duro, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo le voy a ganar, ¿verdad? Entonces, pero vemos, ¿aplica a él? ¿El contexto de él es el mismo? No. Entonces, no hay una situación paralela entre el jugador y él, y el receptor o el que expresa la escritura y el que vive el principio que es Pablo. Otro ejemplo, un estudiante. Este estudiante está en la universidad y este estudiante se vino de su pueblo para estudiar en Guatemala, ¿verdad? Y ahora él es un discípulo de Jesús y vive aquí en Guatemala, pero ya viviendo acá está sufriendo situaciones económicas difíciles, está pasándola duro. Cuando vivía allá con sus papás, pues tenía de todo, ¿verdad? Tenía sus 3 tiempos, su ropita limpia, ¿verdad? No necesitaba mayor transporte, pero hoy está aquí en la capital y el dinero apenas le ajusta. La situación es difícil económicamente para él y el ser un discípulo, ser un cristiano, viene también y hace que él tenga situaciones difíciles en la universidad, que lo persigan, que lo traten mal, que lo hagan de menos, ¿verdad? Entonces, este estudiante, ¿esa escritura será que aplica a su vida? ¿Será que él puede tomar Filipenses 4:13 y que lo puede llevar a tener esa fe y tener esa seguridad en el Señor? Yo creo que sí. Yo creo que a este estudiante sí aplica la escritura y él puede encontrar muchas similitudes en lo que Pablo está viviendo. Tal vez el estudiante no está en la cárcel, pero sí está sufriendo situaciones económicas. También está sufriendo soledad, como tal vez Pablo lo sufrió en la cárcel, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas y muchas similitudes que Pablo puede tener con esta persona. Otro ejemplo, una madre soltera. Esta mujer tenía 2 hijos y fue primero tratada mal por su esposo, ¿verdad? Que no era cristiano, que no era un discípulo, y luego la abandona, la deja y la deja con sus hijos y la deja sola y la lastima emocionalmente, económicamente tampoco la ayuda y está pasando situaciones difíciles en sus finanzas. Sus hijos se enferman y ella se siente sola, no le ajusta el dinero.
para poder comprar medicina, para poder solventar sus gastos, y tal vez vivía más cómodamente cuando no era cristiana y podía estar, digámoslo así, en paz con su esposo, pero hoy que ella se hizo discípula, pues su esposo la deja y está sufriendo en soledad. Y ella se topa con Filipenses 4:13, o escucha al pastor o al líder de iglesia predicando el mensaje al frente, y él expresa y cuenta cuánto Pablo estaba sufriendo, pero que Pablo sentía una seguridad de que él podía salir adelante gracias a Cristo que le fortalece. ¿Será que esa escritura aplica a esta madre soltera? Yo creo que sí. Entonces, el evaluar el contexto de la persona o de las personas en el contexto original y entender nuestro contexto nos hace ver las similitudes y poder sacar una aplicación. Y finalizamos con este punto, que es hagamos aplicaciones específicas. Hagamos aplicaciones específicas. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de buscar aplicar el texto a nuestra vida. A mí me encanta una palabra que los que han llevado predicación bíblica conmigo la vemos, y esa palabra es debo o debemos, ¿sí? Entonces, esa palabra a mí me ayuda a entender la aplicación. ¿Por qué? Porque debo. Si yo lo estoy estudiando, si es una revelación para mí, para mi corazón, y yo fuera ese estudiante, yo tengo que decir, debo de contentarme en mi situación con la fuerza de Cristo. Debo refugiarme en el Señor porque Él me va a fortalecer para esta situación que estoy viviendo. Debo de ser agradecido en todo tiempo o en todo momento, ¿sí? Si yo lo voy a predicar, si yo lo voy a hablar a los hermanos, si yo voy a compartir en mi tiempo de familia, utilizo la palabra debemos. Y podría dar aplicaciones como hermanos, después de ver Filipenses 4:13, sabemos que no está hablando de deporte, sabemos que no está hablando de éxito laboral, sabemos que no está hablando de sacar las mejores notas, sino que estamos hablando de salir adelante en situaciones adversas, situaciones difíciles, sobre todo personales y económicas. Así que hermanos, después de ver Filipenses 3, no sé en qué situación estés viviendo, pero debemos confiar en el Señor, debemos seguir adelante, debemos de entregar nuestra fe a Cristo Jesús, debemos de contentarnos en esta situación, debemos de aprender, como Pablo aprendió, a contentarse, a ser feliz en cualquier situación, ¿verdad? Entonces, los principios, la aplicación siempre va a estar amarrada con un deber. Tiene que haber un deber. A veces leemos y leemos y leemos, leemos la Biblia y no sacamos un debo. Tal vez hoy leíste la Biblia en la mañana y no hubo un debo, no hubo un debemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Yo te animo a que utilices esa palabra después de que leas un texto bíblico, después de que estudies un texto bíblico, cuando te prepares para dar una clase, aún en tu propio tiempo con Dios, tal vez no vas a hacer todo un trabajo exegético, pero hay principios que tú puedes ver en la Escritura. Y debe de haber un debo. Debo de confiar en el Señor. Debo de fortalecerme en Dios. Debo de arrepentirme de mis pecados. Debo de tener una convicción sólida en Cristo Jesús. Debo. Y es ahí donde vamos a poder sacar todas las aplicaciones necesarias para nuestra vida. Entonces, hermanos, recuerden, si no hay aplicación, podemos ser los mejores teólogos del mundo, pero no sirve de nada. Podemos ser los mejores predicadores del mundo, podemos ser los mejores maestros o estudiosos, pero si no hay un deber que estamos persiguiendo y viviendo, no tiene sentido. Así que estos simples pasos nos pueden ayudar a poder encontrar un deber en nuestra vida y un deber para nuestra iglesia y para nuestro ministerio. Amén. Eso les quería compartir sobre la parte de la aplicación, que era lo que nos faltaba para ahí sí que completar todo el círculo hermenéutico y poder pues de verdad tener
una convicción sólida y firme para cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Buenas Solo noches, Pablo. agradecimiento. Ok, gracias. Gracias. Ok. Chochi, ¿vas a decir algo? Pablo, yo sí tengo una duda. Ujú. Sí. Mi duda es, entonces, uno puede conocer bueno, interpretar la Biblia, pero tener una interpretación errónea y por ende una aplicación errónea. Correcto. Sí. Un ejemplo, Ok, el velo, ¿sí? El velo es una, sí. una tradición o una costumbre en muchas iglesias, ¿no? Pero nace de una aplicación errónea del texto, ¿sí? O sea, es una aplicación completamente errónea del texto. Entonces, hay personas que dicen, pues, ¿en qué te afecta el texto, el que usen velo? Pues a mí no me afecta en nada, pero a ellos sí, porque lo están haciendo por reverencia a Dios. Pero el texto bíblico, cuando lo entendemos en su contexto, es que las mujeres tenían que usar el velo por reverencia a su esposo. Una mujer soltera jamás iba a usar velo en los tiempos bíblicos, solo una mujer casada, ¿verdad? Y era sumisión hacia su esposo. Entonces, el no entender el texto hace que hoy miles o millones de mujeres usen velo, ¿verdad? Entonces, una mala interpretación nos lleva a una mala aplicación del texto y así podemos tener cientos y miles, ¿verdad? Pero así es, correcto. ¿Verdad? Pablo, Sí, Carlitos. Gracias. solo un comentario. Ahora que contaste esto de cuando iniciaste la clase, solo por añadir, tenemos un hermano en la iglesia que se llama Steve Kinnard, creo que es. Steve Sí, Kinnard. Uh-huh. sí, es uno de las bases del movimiento de la Iglesia de Cristo Internacional. Y él, cuando predica, tiene la Biblia en hebreo. Uh-huh. Obviamente él habla en inglés, ¿no? Predica en inglés, pero la va traduciendo al inglés para evitar pues confusiones y, ¿no? y sacar un poquito más de lo concreto y del origen real de la palabra. Claro. Te lo digo solamente porque me hiciste acordar de eso, ¿no? O sea, me imagino que él ha de tener ese propósito de poder transmitir la palabra de una manera más literal, más real, ¿no? Más desde la raíz. Sí, Pero sí. solo será un comentario. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ok. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ver esta parte. Vamos a ver, permítanme un segundo. Vamos a revisar lo de los recursos, ¿verdad? Para que ustedes, solo voy a cerrar aquí varias cosas para que no nos afecten. Ok. Vamos a ver algunas cosas con respecto a los recursos, ahí que les voy a compartir y que nos pueden ayudar, ¿verdad? Para nuestro ¿ven la pantalla ahí? Sí, Pablo. Ok, bueno, entonces les voy a compartir esta Sí. carpeta que dice recursos de interpretación, ¿verdad? Recursos de interpretación. Entonces la abren y vamos a ver algunos recursos que tenemos acá. Vamos a revisarlos rápidamente, ¿verdad? No vamos a profundizar en ninguno de ellos, pero les voy a explicar más o menos en qué nos puede ayudar. En estas dos carpetas, ¿verdad? Encontramos comentarios exegéticos del Nuevo Testamento. Los dos son bastante buenos, principalmente el de Hendrickson, ¿verdad? Pero también el de James Utley que hemos usado en varios cursos, ¿verdad? Son muy buenos y nos dan un comentario no devocional, no doctrinal, sino exegético. Entonces, vamos a poner un ejemplo, Efesios, a ver, Efesios, pues aquí tenemos todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces abrimos el primero, vamos a ver aquí Efesios para poder revisar y poder ver un ejemplo, ¿verdad? De cómo nos puede ayudar y nos puede, si esto nos abre, ¿verdad? Nos puede ayudar a poder comprender el texto. Permítanme un segundo.
Ujú. Ok. Vamos a ver. Ok, aquí. Paulo, ¿Qué manda? tengo una duda. Hace unos días teníamos una conversación acerca de lo que estábamos aprendiendo contigo y Ujú. algo que a mí me llamaba la atención es que la herramienta esa que tú nos estás dando a través de estas clases como que le abre a uno la tapadera al cerebro y se da cuenta uno que tanto tiempo ha usado de una manera incorrecta la Biblia, Ujú. ¿verdad? Pero me hacía esa duda, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno interpreta mal la Biblia, pero no solo la interpreta mal, sino también la enseña a otros mal? Porque Ujú. agarra como pellizcar la Biblia, ahora solo tomar pedacitos para Ujú. moldear el tema que uno quiere enseñar a otros. Claro. ¿Qué pasa Bueno, en esos casos? ¿Verdad? bueno, yo creo que hay dos formas. O sea, yo creo que Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Y Dios sabe cuando no hemos tenido una mala intención, ¿verdad? Y lo hemos hecho por ignorancia, ¿verdad? Es como que Dios va a perdonarnos, ¿no? Pero cuando lo hacemos con una mala intención de enseñar lo que yo quiero enseñar, ¿verdad? Y usarla a mi manera, a mi forma para que manipular o para que la gente haga lo que yo quiero, pues es un pecado grave, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que queremos a través de estas iniciativas, pues es que podamos ir más allá, ¿verdad? Y poder, yo sé que no todos van a hacerlo, yo sé que todos estamos interpretando la Biblia. En Guatemala, hoy hay un montón de hermanos tal vez conectados o reunidos y está un hermano abriéndole la Biblia a otro y le está interpretando el texto. Le está diciendo, mira lo que dice esta escritura, por eso tienes que cambiar vos, por eso tienes que hacer eso. Está interpretándolo directamente, ¿verdad? Entonces yo sé que no todos van a estar en un curso de hermenéutica, ¿verdad? Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero si Dios nos ha traído, nos está abierto o no, ha puesto en nuestro corazón la iniciativa, pues tenemos que irlo extendiendo. Y cuando escuchamos que hay un error, con humildad, con amabilidad, tratar de corregirlo, ¿verdad? Tratar de hacerle ver al hermano, mira, aquí no usaste bien la escritura y pues te quiero animar a que lo uses bien, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de lo que vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Y todos, yo he cometido ese error y seguramente lo seguiré haciendo, pero que sea por ignorancia y no por una mala intención, ¿verdad? Y Gracias, seguir esforzando. Pablo. Ok. Bueno, tenemos aquí el texto, ¿verdad? Digamos, este comentario bíblico, vamos a poner un ejemplo, Efesios 4:1, y aquí nos da la escritura en Reina Valera, ¿verdad? Dice, yo pues preso, y aquí está el versículo 1, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado. Entonces viene acá el escritor, el comentarista, y nos da algunas ideas, ¿no? Preso en el Señor, literalmente en el Señor. Esta es una carta y nos explica, andéis como es digno, aquí es un texto que él le dedica un poco más de tiempo, esto comienza la sección práctica de la carta, ¿verdad? Entonces aquí nos da una luz de interpretación, la unidad se mantiene en acción, entonces nos explica la escritura, no la detalla toda porque a veces es demasiado extenso, pero por lo menos los hallazgos más importantes, y el de Henriksen es un poco más detallado todavía. Este es más práctico, el de Utley, ¿verdad? Es mucho más práctico y a mí me ha encantado, lo he usado mucho, ¿verdad? Y el de Henriksen también, pero requiere, es un poquito más densa la lectura, ¿verdad? Entonces, pero aquí les dejo estos dos, ¿verdad? Estos les pueden servir para cuando van a predicar un pasaje, digamos, de Filemón, van y antes en su estudio, pues consultan. No es lo primero que tienen que hacer, se los encargo, por favor, no vayan de primero al comentario, aunque sea exegético, sino que sea lo último, pero que lo consulten para ver si andan ahí más o menos cerca de lo que él dice. Aquí hay otra, aquí es un diccionario en griego, ahorita se los voy a compartir. El problema es el que está en las palabras en griego, ¿verdad? Pero si un día van creciendo y aprendiendo o teniendo duda de alguna palabra que escucharon que alguien dijo, pues aquí tenemos un diccionario bastante, pues si lo queremos ver, que nos puede dar una definición, ¿no? Aquí están las palabras en griego y aquí está su
significado neto. No hay explicación, pero hay un significado de la palabra. Para los estudiosos del griego es bueno, les ayuda mucho ¿verdad? Porque tiene algunas cosas como estas, que son los artículos. Este es un sustantivo, ¿verdad? Es hombre, anthropos, y aquí nos da los artículos que puede utilizar. Puede utilizar un artículo ho, que es un artículo neutro, ¿verdad? O un artículo obviamente masculino, ¿verdad? Entonces, anthropos puede ser neutro cuando se trata de la humanidad, hombre y mujer, ¿verdad? No cambia el sustantivo, y aquí cuando es netamente hombre o varón, ¿verdad? Como dice acá. Entonces, ahí da esos ayudas, ¿verdad? Pero aquí les voy a mostrar otro que les va a ayudar más todavía. Es este. Algunos lo han visto, es el diccionario Vine. Ahorita se los comparto, ¿verdad? Para que lo puedan ver. El diccionario Vine tiene una explicación de la palabra. Digamos que ustedes van y encuentran la palabra Abba. No están todas las palabras, entonces, pero están la mayoría. Y normalmente, si lees en Dios habla hoy, tienes que revisar la versión Reina Valera y ver qué palabra utilizó la Reina Valera y en base a esa palabra buscar. Entonces, un ejemplo, Abba, la famosa palabra Abba Padre, ¿verdad? Entonces, aquí le explica. Esta es una gran herramienta, ¿verdad? Este es, yo creo que tal vez de los que les voy a compartir, la que ustedes pueden utilizar muchísimo. No necesitan saber griego, no necesitan saber sintaxis ni gramática griega, porque aquí nos ayuda un poco a entenderlo, ¿verdad? Abba, un ejemplo, es una palabra aramea, es lo primero. No es una palabra hebrea, es una palabra aramea y no es una palabra griega. Entonces, aún las versiones en griego no tienen la palabra griega, sino tienen la palabra aramea, que se halla, y aquí están las escrituras, ¿verdad? Marcos, Romanos, Gálatas. En la Gemara es un comentario rabínico sobre la Misná, la enseñanza tradicional de los judíos. Se afirma que los esclavos tenían prohibido dirigirse al padre de familia con este título. Se aproxima a un nombre personal, en contraste a padre, vocablo con el que siempre se haya unido en el Nuevo Testamento. Esto es comparable debido al hecho de que al haber llegado Abba a convertirse en la práctica en un nombre propio personal, los judíos de habla helénica añadieron la palabra griega pater, o sea, padre. El lenguaje que usaban comúnmente Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total, ¿sí? Expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente del Hijo. ¿Ok? Es importante, entonces nos explica la palabra, nos muestra la palabra, ¿verdad? Y aquí podemos ver, pues, muchas palabras, ¿no? Es un diccionario, entonces tenemos ahí una buena cantidad de palabras que podemos estar viendo y que nos van a ayudar a entender y hacer un estudio de términos principalmente, ¿no? Así como cuando estudiaron ahorita Romanos 12:1, algunos cuando hicieron la palabra sacrificio, me daban la definición de la Real Academia Española, ¿verdad? Me decían, sacrificio, según la Real Academia Española, es tal cosa, ¿verdad? Eso no aplica, sino lo que tenemos que ir es a un diccionario como este y decir, bueno, la palabra en griego es tal y significa tal cosa. Esa es la herramienta que necesitamos utilizar, no nuestro diccionario. Otras personas me decían, un ejemplo pusieron, viene de latín. El español viene del latín, pero la palabra bíblica no viene del latín, sino viene del griego. Entonces tengo que buscar la palabra en griego que se utilizó, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer eso. Yo sé que a veces lo hemos escuchado, aún nosotros lo hemos hecho, los predicadores, decimos la palabra, el diccionario dice que es tal cosa, y a veces puede ser muy similar, ¿verdad? Muy, muy similar, pero siempre tenemos que ir al origen de la palabra si queremos ver lo que significó
para la audiencia original. Así que este vine, va a ser de mucha, mucha utilidad si quieren ahí crecer en la parte del conocimiento bíblico. Entonces aquí van a encontrar, como les digo, no están todas las palabras, pero sí hay. Y bueno, también se me olvidó, está el Antiguo Testamento, que es corto porque realmente las palabras son menos en hebreo que en griego. Y aquí están las palabras en griego, en hebreo, perdón. ¿Verdad? Y aquí nos las explica, lo mismo que en el Nuevo Testamento, y aquí están las palabras en griego para que lo puedan estudiar. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes que uno puede aprender con un diccionario bíblico, ¿verdad? Antes de ir a un comentario, es muy, muy importante ir a un diccionario. Ok, entonces esa es otra herramienta. Aquí hay unas herramientas que van a ser muy importantes si quieren igual aprender más. Esta personalmente me encanta y se llama El Mundo del Nuevo Testamento por Bruce Malina, ¿sí? Aquí nos enseña cómo era el mundo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí veo el capítulo 2, hay un punto muy importante que personalmente me ayudó mucho cuando hice la exégesis de Primera de Corintios, es honor y vergüenza, valores centrales del mundo mediterráneo del siglo I. Es importante entender los códigos de honor y vergüenza, un ejemplo del que ellos tenían y que son muy diferentes a los que nosotros tenemos, ¿verdad? Como un ejemplo el del velo. El velo es un código de honor y vergüenza. Para un esposo, que su esposa tuviera el velo en una reunión pública era cuestión de honor. Creo que todavía lo vemos ahí en el mundo musulmán. Pero también era una vergüenza cuando ella no usaba el velo. Yo creo que no se lo estoy compartiendo, ¿verdad? Perdón. Ustedes no me dicen. Ok. Perdón. Aquí está. Entonces, un ejemplo de este libro que se llama El Mundo del Nuevo Testamento nos enseña, como les explicaba, cómo era la cultura, ¿verdad? Y aquí vemos este punto que les explicaba de los códigos de honor y vergüenza, esos valores que ellos tenían. Entonces aquí me ayuda a interpretar mejor al comprender cómo era la sociedad en ese tiempo, cómo ellos vivían, cómo ellos actuaban, cuál era su interacción, cómo ellos vivían, cómo entender realmente cómo era la sociedad en ese tiempo. Entonces, esto es muy, muy importante para que podamos, igual, no es un libro que vamos a leer, ninguno de estos libros, hermano, que le estoy compartiendo, es para uno agarrarlo y leerlo, ahí voy a leer este libro, ¿verdad? Más bien son libros de consulta, ¿verdad? Nos van a ayudar a consultar cuando estamos haciendo un trabajo exegético. Eso es el propósito de estos libros, ser una consulta. ¿Ok? Les voy a compartir también que es un libro de teología sistemática. Aquí lo que vamos a aprender en este libro de teología sistemática son temas centrales dentro de la Biblia. Es un libro enorme, ¿verdad? Tiene 1000 y pico de páginas. Entonces es un ejemplo. Quiero aprender sobre el pecado, ¿ok? Bueno, voy a hacer un estudio sobre el pecado. Entonces me voy aquí a la parte 6 y aquí voy a poder aprender cuál es la naturaleza del pecado, cuál es la fuente del pecado, cuáles son los resultados del pecado, cuál es la magnitud del pecado, cuál es la dimensión social del pecado. La teología sistemática es la que trata de dividir, ¿verdad? Lo que es la Biblia, ¿verdad? Como un sistema, ¿verdad? Fragmentándolo, dividiéndolo para que podamos entenderlo mejor. Si quieres hacer un estudio del Espíritu Santo, aquí vemos que está la persona y la obra del Espíritu Santo. Si quieres hacer un estudio sobre la salvación, aquí vemos. Si quieres hacer un estudio sobre la iglesia, aquí lo vemos también. Y al final, ahí, las últimas cosas, el final del mundo, la escatología, ahí podemos estudiar. Entonces, aquí podemos, si tú vas a dar una
un estudio temático, digámoslo así, no vas a ser tan exegético, vas a estudiar un tema sobre algo en específico, pues definitivamente esto te va a ayudar a poder tener un buen recurso de los diferentes temas y los más centrales. Imagínate conocer a Dios, cómo es Dios, lo que hace Dios, ¿verdad? Estudiar a Dios, qué es la teología. Entonces es un libro igual de consulta, pero que nos puede ayudar en temas específicos. Rita, me pusiste ahí que te explicara el anterior, pero ya no me acuerdo ni cuál es el anterior. No, perdón, el nombre del libro anterior. Va, es el mundo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero yo se los voy a compartir todos. ¿verdad? Ok, gracias. Sí, todos se los voy a poner en un link para que lo puedan bajar. ¿Ok? Y aquí hay otro, ¿verdad? Que es un estudio de la sociología del Nuevo Testamento. Es igual al que les... vamos a ver. Ok, aquí hay un estudio sociológico del Nuevo Testamento muy parecido al de Bruce Malina, ¿verdad? Y está dividido en ciertas secciones, ¿verdad? Los evangelios y Pablo en su contenido más importante, ¿verdad? Cómo era el cristianismo primitivo, ¿verdad? Entonces aquí podemos aprender cómo vivían los primeros cristianos, ¿ok? Y creo que otro es un léxico que también lo usamos, ¿verdad? El léxico lo usamos para uno de los estudios. Aquí no es un diccionario como tal como el Vine, porque el Vine pues explica, pero aquí me dice las palabras. Un ejemplo, Seneion, que es señal o milagro, ¿verdad? Entonces también está su transliteración al hebreo. Y aquí me aparece en el Antiguo Testamento cuáles fueron las escrituras que usan la palabra señal o milagro, y aquí vemos todas las del Nuevo Testamento. Pero pues en esta tenemos que tener por lo menos un conocimiento del griego, pero podemos hacer un amarre entre el Vine y un ejemplo, el Vine, si yo busco milagro, no va a aparecer esta palabra, ¿sí? Pero es muy probable que no me va a aparecer todas estas escrituras, pero ya tengo la palabra. Entonces, ya con la palabra, ¿verdad? Por lo menos aprender cuáles son las letras del alfabeto, ¿verdad? Y poder ahí buscarla y ver lo que significa, pero sobre todo, todas las escrituras que soportan esa palabra o donde aparece esa palabra en el idioma original, ¿verdad? Esas son las herramientas, creo que hay una última, pero que también es de Bruce Malina y de otros autores. También este es un libro muy importante que también nos puede ayudar a entender cómo era la vida en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y aquí hay varios capítulos. Un ejemplo es Parentesco y familia en el mundo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la dinámica de la familia? ¿Verdad? ¿Cuál era la dinámica de la familia en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Entonces puedo aprender realmente cómo vivían, cómo actuaban, cómo era su relación, ¿verdad? Hasta qué edad los hijos vivían en la casa, hasta qué edad se le consideraba adulto a un hijo, ¿verdad? Aquí cómo era el colectivismo o la comunidad en la cultura mediterránea, ¿verdad? Entonces puedo aprender ahí cómo ellos vivían, cómo era su visión entre lo individual y lo colectivo, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir estos libros, ¿verdad? Que creo que les pueden ayudar, los pueden tener ahí de colchoncito, y cuando les toque pues hacer un estudio, sobre todo en del Nuevo Testamento, que es lo que más les estoy compartiendo, puedan ir a estos recursos, y estos recursos les van a ayudar a poder tener bastante solidez en su exégesis y en su trabajo ahí de investigación. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo, ¿verdad? Vamos a tener, pues ya está cargada ahí la prueba de la semana pasada, del contenido de la semana pasada. Vamos a tener una última prueba
para el otro martes. Yo les animo a que puedan, pues ahí avanzarle duro, ¿verdad? Para ponerse al día, los que todavía no están al día y poder pues completar, ¿verdad? Para el próximo martes y así poder empezar el siguiente módulo en 15 días, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente una semana, lo más semana y media, para poder completar. Así que gracias, hermanos, eso es lo que les quería compartir, espero que haya sido de utilidad. Y pues ahí estamos viéndonos en el siguiente módulo que va a ser el Sermón del Monte. Estoy muy animado ahí de poder hacer ese módulo. Creo que nos va a ayudar mucho a entender la teología de Cristo a través del Sermón del Monte. Amén. Pues eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias.